Vamos a buscar en el libro de Nehemías. Libro de Nehemías, vamos a leer capítulo 1, del 1 al 4, y vamos a ir desplazándonos en esta historia, la cual nos cuenta Nehemías en este libro. Nehemías capítulo 1, verso 1 al 4. Cuando lo tengan me dicen amén. Comparta la porción de la palabra. Leemos, Señor, en tu santo, glorioso y poderoso nombre, en el nombre de Jesús. Y se titula Oración de Nehemías sobre Jerusalén. Dice: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado y que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente de los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo algunos días. Ayuné y oré. Diga, ayunó y oró delante del Dios de los cielos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Permítenos, Señor, hablar lo que viene de ti, Señor. Abriré mi boca, tú la llenarás, Padre de la gloria. Prepara cada corazón, Señor, para lo que se va a decir o disertar en esta mañana de parte tuya. Toma tú el control en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y el Señor me ha dado como título: vamos a reconstruir. Diga, vamos a reconstruir. Este libro fue escrito por Nehemías 400 años antes de Cristo. Amén. Nehemías significa, o su significado dice: Jehová consuela. El pueblo de Israel para esta temporada ya estaba volviendo del cautiverio, y Jehová cumpliría el pacto que hizo con cada uno de ellos, donde les dice que de tierras lejanas les traerá y les redimirá y les perdonará si de todo corazón ellos se arrepintieran. Muchos de nosotros hemos venido con esa condición, hemos venido de ese cautiverio, el Señor nos ha salvado, nos ha rescatado, y de corazón nos hemos arrepentido y hemos venido a Él, y su pacto que se está cumpliendo en nosotros. Amén. Nehemías fue un líder en el siglo V antes de Cristo que sirvió como copero del rey persa Artajerjes y lideró la construcción de las murallas del muro de Jerusalén. Para ese entonces una provincia del imperio persa. Su historia, narrada en el libro de Nehemías, se sitúa tras el exilio babilónico, en un periodo de restauración donde reconstruyó la ciudad promovió reformas espirituales y sociales, enfrentando la oposición de vecinos samaritanos, árabes, y restableció el orden, la obediencia en la ley de Moisés. Jerusalén fue destruida por los babilonios 586 años antes de Cristo, llevando a muchos de los judíos al exilio. Décadas después, el imperio persa conquistó Babilonia y Dios permitió regresar a los judíos a aquella tierra. Nehemías reconstruyó los muros de Jerusalén alrededor del año 445 a.C., durante el reinado del rey que ya mencionamos.
a quien le dio permiso para regresar a Judea y emprender la reconstrucción después de que los muros hubieran estado en ruinas. Cuando el Señor nos pone en lugares de excelencia y de eminencia, el Señor va a permitir abrir puertas para que podamos hacer cosas diferentes para los que están de nuestro lado. Cuando el Señor abre puertas a nuestro favor, cuando el Señor nos pone en lugar de eminencia, cuando el Señor pone una gracia y un favor, el cual pidió Nehemías para ir ante el rey, no hay oposición que pueda ponerse. El Señor va a abrir puertas. Nehemías era una persona importante, vital para la vida de ese rey. Pero aún así él se atrevió a orar a Dios y pedir el favor de él para pedir el permiso para ir a reconstruir esas ruinas en las cuales estaba Jerusalén. Jesús o Dios nos habla en este libro, dice que las puertas de Nehemías de aquellos días representan hoy en día nuestras vidas. Nos enseñan a cómo construir los muros y a restaurar las puertas quemadas. A cómo nosotros seguir avanzando en Dios y no quedarnos estancados en la primera etapa. Nos habla del camino el cual debemos transitar en nuestra vida, en nuestro caminar como cristianos. Cada creyente debe avanzar y seguir creciendo en Dios para llegar a la meta, la cual es nuestra verdad. Debemos conocer y experimentar en nuestras vidas el crecimiento. El cristiano que no crece se queda, se enfría y termina apartándose del camino del Señor, porque no está creciendo constantemente en la palabra y en los estatutos, no se está conquistando a sí mismo para llegar a la estatura del varón perfecto. Cada una de las puertas es un avance progresivo en nuestras vidas. Nos describe acá en esta porción que leímos, dice que Nehemías lloró por las puertas y los muros derribados. Nehemías no lloró solo por las puertas y por los muros derribados, ni por las cosas materiales. Lloró porque vio la condición del pueblo. Él lloró porque vio una condición del pueblo, un pueblo que estaba alejado del orden del Señor, un pueblo que estaba siendo consumido aún por ellos mismos, que más adelante lo vamos a describir. Un pueblo que estaba en pecado, un pueblo que estaba alejado, un pueblo que estaba en el exilio, un pueblo que estaba denigrado por otros. Algunos judíos estaban explotando a sus hermanos y estaban desobedeciendo la ley de Moisés, la cual prohibía cobrar interés a otros judíos por causa de un préstamo hecho. Esto lo vemos en Éxodo 22:25, que dice: si prestas dinero a cualquiera de mi pueblo que pase necesidad, no le cobres interés, como acostumbran hacer los prestamistas. Para estos tiempos vemos que se mueven en las iglesias ese tipo de movimientos. Hay personas que prestan: yo te doy 1,000 para que tú me des 500, yo te doy 3,000 para que tú me vuelvas 20,000, yo te voy a incluir en un negocio, yo no voy a hacer nada, pero tú vas a poner dinero y yo solo me voy a aprovechar de ti. Hay momentos en que debemos consultar a Dios y saber si entrar o no entrar, si estar o no estar, si hacer o no hacer. Hay personas que aún hacen favores para después cobrarlos. Hay personas en el pueblo del Señor que te ayudan y son un instrumento por parte del Señor, y después quieren cobrarte de por vida ese favor. Se la pasan recordándote: ¿te acuerdas cuando en aquel momento, wow, tú no tenías? O ¿te acuerdas cuando yo te llevé o cuando yo te hice? Siendo instrumentos del diablo en ese momento. No podemos caer nosotros como cristianos en esas cosas, queriendo robar la gloria de Dios. Si nosotros fuimos usados por Dios para una temporada, no podemos sacar en un futuro lo que el Señor hizo a través de nosotros para esa persona.
a una ciudad. En esa ciudad dice que él oraba. Y Dios le dio palabra a Ananías. Le dijo: ve y ora por Saulo, el cual ora. Ve y pon las manos, sana sus ojos. Ananías no quería ir por causa de lo que hacía este hombre en tiempos anteriores, pero el Señor estaba dándole una orden. El Señor quería usar ese instrumento para él glorificarse. ¿Qué sucedió? Él obedeció y fue ese instrumento, ese vaso en las manos del Señor. Entró, oró y puso la mano y dijo: Saulo, el Señor me ha enviado a orar por ti. Después no se describe en la Biblia en más ningún momento donde ese Ananías apareció, más nunca apareció. No se le apareció más adelante a Saulo o a Pablo cuando estaba más adelante. Hey, ¿te acuerdas? Mira, ahora te conocen en las iglesias, te conocen aquí, invítame a predicar. ¿Te acuerdas que yo oré por ti y hice una sanidad? ¿Te acuerdas que yo hice esto? Porque no, pero es que tú fuiste un instrumento del Señor para ese momento. No tienes que venir a decirme a mí lo que Dios permitió a través de ti, entregarme en mis manos. Hay muchos cristianos que, como en el tiempo de aquellos judíos, se quieren aprovechar y quieren esclavizar a nuestros hermanos. Quieren esclavizar a sus creyentes cuando Dios nos ha dado libertad. En ese momento, para esa época, esas personas pedían dinero prestado para comprar alimentos. Daban a sus hijos y a sus hijas como esclavos. Daban sus tierras como garantía para pagar tributo. Nehemías los llamó a capítulo para poner orden y cómo se debían hacer las cosas. El pueblo estaba no solamente en ruinas, las murallas y las puertas quemadas, sino que ellos estaban rotos y dañados por dentro. Nehemías entendió que para restaurar por fuera había que trabajar desde adentro. Nehemías entendió que para poner una edificación, que para poder levantar las murallas y restaurar los muros y restaurar las puertas, había que trabajar primero en cada una de las personas. Nehemías sabía que la obra no iba a estar completa si desde adentro no hacía algo y nuevo diferente en cada una de esas personas. Porque esto era, diga, un trabajo de equipo. Es que para poder reconstruir es necesario quitar o sacar las ruinas del pasado. Hay personas que vienen a las congregaciones aún arrastrando cosas del pasado y pasan 1 año, 2 años con sus mañas, con sus costumbres, queriendo aprovecharse de la buena bondad y del buen corazón de las personas que están dentro de la congregación, queriendo aprovecharse de esa bondad y de ese amor que el cual Dios ha depositado en cada uno de nosotros. Por eso vemos que años van, años vienen y los vemos en las mismas situaciones, porque no han soltado cosas del pasado. Quieren reedificar entre los escombros, entre los muros, aún con esa puerta del muladar abierta ahorita llena de basura, y es imposible que el Señor obre. Es que donde vas a reedificar no puede haber cuentas pendientes. Nehemías tenía esto bien claro. Nehemías estaba claro que tenía que haber algo que debía impactar al pueblo, que debía transformar dentro del pueblo, dentro de cada uno de los judíos, para que la obra fuera completa. Hay muchas personas que no terminan de cuajar o de encajar en el camino del Señor, porque aparentan estar limpios por fuera, aparentan estar pulcros, pero por dentro están podridos, están dañados, aún tienen cosas del pasado las cuales no quieren soltar. El Señor debe reconstruirnos, el Señor debe cambiarnos, transformarnos. Tienen resentimientos, tienen malos comportamientos para con sus hermanos, pagan el bien con el mal.
Miren, eso se paga caro, mi hermano. Se paga caro aprovecharse del buen corazón de las personas. Se paga caro el aprovecharse del amor el cual Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Se paga caro, y lo puedo decir con ejemplo, porque cuando llegué a este país pagué con mal un bien, y el Señor me procesó de una manera tan terrible, tan terrible y tan terrible, que hoy me duele solo recordarme de esas cosas. No debemos pagar el bien con el mal. Amén. Pero la palabra dice que debemos ser amorosos, que debemos poner nuestra medida nuevamente, que aunque 70 veces 7 es difícil, sí, pero 70 veces 10, 7, dice el Señor. Nehemías sabía que no podía reconstruir solo los muros y las puertas. Necesitaba un pueblo unido en un mismo sentir. Al igual pasa como una congregación. La congregación no se puede llenar si toda la congregación o todos los hermanos no están en un mismo sentir al cual la línea ha bajado. El Señor ha entregado una línea a la familia pastoral, a los pastores, a los líderes, el cual Dios ha puesto. Pero si el resto de la congregación no está alineado, es imposible que se pueda edificar o levantar algo, lo cual el enemigo ha dañado. Es necesario que trabajemos en una misma línea, en un mismo sentir. La obra no era solo de Nehemías, sino de todo el pueblo. Yo voy a decir, la obra no era solo de Nehemías, sino, y usted va a decir, de todo el pueblo, con toda la fuerza. La obra no era solo de Nehemías, sino de todo el pueblo. La obra no era solo de Nehemías, sino de todo el pueblo. La obra no es solo de los pastores, sino de todo el pueblo. El alabar a Dios no es solo de los adoradores, sino de todo el pueblo. Es importante. Son los que se paran a adorar aquí. No es solo de ellos, sino es importante entenderlo para poder construir o reconstruir en otros lo que se ha dañado. Tenemos que salir a ganar almas que se están perdiendo. Tenemos que salir y ser de ejemplo a los que están allá afuera, porque no es solo la responsabilidad de unos pocos, es la responsabilidad de todo el pueblo, es la responsabilidad de toda la congregación. Para que cuando lleguen momentos difíciles podamos estar firmes y apoyarnos unos con otros. La cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy de este lado, tengo a otro de aquel lado, y hay uno que está en el medio, y yo me separo de él, yo veo que está débil, y yo me separo de él y veo que está débil, y no lo sujeto porque la cadena lo sujeta. Él se va a perder, él se va a ir, él va a estar suelto, no va a tener la fuerza suficiente para continuar en el camino. Por eso es necesario que fortalezcamos a aquel que está a su lado.
Nehemías lloraba y oraba a Dios. Dice que esto fue, nos describe la Biblia, que esto fue en el mes de Quisleu. Le llega esta noticia de lo que está aconteciendo en Jerusalén. Según el calendario hebreo, este mes se encuentra entre el mes de noviembre y diciembre. Son temporadas donde muchos, no solo los que venimos de tierra extranjera, sino aquellos que vienen de afuera de la ciudad, sino aquellos que tal vez no tienen a nadie aquí, necesitan de ese compañero, necesitan de ese que le diga: hey hermano, ¿cómo tú estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué has hecho? No te he visto. Ven, vamos, vayamos a la iglesia, juntémonos, alabemos al Señor. Ven, gocémonos juntos. Ven que quiero ayudarte, ven que quiero apoyarte. En estas temporadas debemos preocuparnos por cada uno de ellos. Muchos han luchado, han batallado el año entero, han tenido guerra, se han desviado, sus defensas han sido derribadas, se han debilitado y aún no han podido reconstruir. Nosotros tenemos que ayudar a esos hermanos a reconstruir, a mantenerse firme en la obra del Señor. Nehemías lloró e hizo duelo por algunos días. Dice que ayunó y oró delante del Dios de los cielos. Muchos no quieren tener esa responsabilidad de ayunar y orar. Muchos solo quieren sentarse a esperar a que la respuesta llegue. Solo llamamos a nuestras autoridades para decirle: mire, estoy pasando esto y esto. Ayúdenme en oración, ayúdenme en ayuno. Pero desde que colgamos nos sentamos, nos relajamos y queremos dejar todo el peso sobre las autoridades. Y no entendemos que esto no es solo de las autoridades, sino debemos entender de que hay una carga pesada, hay una carga, hay una responsabilidad. Él decidió orar diciendo: Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto para los que te aman. Oye ahora mi voz y tus ojos estén atentos a mí. Confieso que tu pueblo, que hemos pecado, que hemos cometido pecado en extremo, nos hemos corrompido contra ti y no guardamos tus mandamientos. Muchas veces queremos escudarnos y creer que nosotros estamos bien, pero no confesamos ante el Señor que no estamos amando a ese prójimo, que no estamos dando la mano a aquel que lo necesita en el momento crucial. El Señor nos dice en el Salmo 32:5, dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová y perdonaste mi maldad y mi pecado. Nehemías sabía que para acceder al pacto el cual Dios le había prometido cuando fueron al exilio, él sabía que era necesario arrepentirse, era necesario que confesase y el pueblo se volviera y guardara los mandamientos y los preceptos del Señor. Hay personas que creen que el Señor los va a malcriar, que porque Dios depositó una palabra sobre ellos, simplemente yo echándome o relajándome, el Señor la va a cumplir. Nada más porque yo la quiero, nada más porque solo Él la dijo. No, Él pone una condición. Él dice: si se arrepienten de todo corazón, si siguen mis mandamientos, si caminan en rectitud,
si andan en verdad, en obediencia, yo cumpliré lo que he prometido. Cuando nosotros como padres, los que somos padres, le decimos a nuestros hijos, te voy a dar esto, esto y esto, pero debes caminar así, así, así. Y él no camina así, 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 y se lo damos, terminamos malcriándolos. Dios no funciona de esa manera. Dios da una palabra de bendición sobre nuestras vidas, pero es necesario caminar en el orden correcto, el cual Él nos ha marcado. El Señor va a cumplir el pacto que hizo con cada uno de nosotros. El Señor va a cumplir el pacto que hizo con cada uno de nosotros. El Señor va a cumplir lo que ha dicho con esta casa. Pero no es obra solo de los líderes, sino es obra de todo el pueblo. Debemos caminar en la misma línea, en la misma rectitud, en la misma obediencia, en un mismo sentir, decía Pablo. Es que cuando estamos reunidos en su nombre, hay personas que están y no están. Hay personas que están y no están. En un momento, Esdras, en el mismo libro de Nehemías, capítulo 3, él leía la ley en la plaza y decía que en todo aquel que podía entender. Habían personas que estaban y podían entender, pero hay personas que estaban, pero no, su mente y su corazón no estaban aquí, estaban en los de afuera. Su mente y su corazón estaban en los 3 pastelitos que se iban a comer más allá. Su mente y su corazón estaban lejos. Por eso no ocurren cosas importantes y diferentes en sus vidas. Porque no están siendo alineados, no están entendiendo lo que acá se está hablando. No se están alineando a la visión, al propósito, al llamado, el cual el Señor ha entregado. No han entendido que no es solo obra de uno, sino beba agua porque usted va a hablar mucho hoy. Beba agua porque usted va a hablar mucho hoy. Necesitamos un pueblo avivado. Necesitamos un pueblo que entienda una y otra vez que la obra no es solo de uno, sino en el verso 11 hay una oración clave que llenó mi espíritu y mi corazón. Él dijo, te ruego, oh Jehová, que esté tu oído atento a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos. Es que si la oración mía está, pero la suya no está, es que no hay una ecuación perfecta. Es que si usted me pide a mí que yo ore por usted, que yo ore por su necesidad, que yo ore por su cumplimiento, pero su oración está siendo contraria a lo que ya Dios ha hablado, no va a suceder nada. Jehová, ¿y hasta cuándo? El pastor tiene 7 meses orando. Lo dijiste bien, aprendiste a hablar conmigo. Abriste tu boca. El pastor está orando, pero tú. Pero ¿y tú? ¿Qué está sucediendo? Que la obra no es completa en tu vida. ¿Qué está sucediendo? Que el fruto no está siendo abundante en ti. ¿En qué estás invirtiendo el tiempo? Es necesario que entendamos de que debemos andar por la misma línea,
que no hay un camino diferente, que no podemos andar en dos aguas. Debemos entender que la obra no era solo de Nehemías, sino la obra no es solo de la familia y los pastores, sino el adorar, el alabar y levantar tus manos no es solo de los adoradores, sino el orar, el interceder no es solo de ese ministerio, sino es necesario que entendamos que la obra también es suya y mía. Tenemos que tener sentido de pertenencia. Y perdóneme, tal vez usted esperaba hoy que yo le desatara un código terrible, que le dijera una profecía candela. Pero le digo hoy que la mejor profecía es que Cristo viene y hay un trabajo que hacer. Hay un trabajo que hacer y no es solo de uno ni de dos, sino que solo quieren que el pastor ore por ellos, que haga vigilia, que se vaya para el monte, se meta 10 días en el monte por mí, que haga oración, silicio, ayuno, pero ellos no saben hacer nada. Nos quedamos de brazos cruzados esperando que el maná baje del cielo, pero es necesario salir de la cabaña, es necesario salir de donde estaban viviendo para recoger el maná. Si no sale de tu estado de confort, el maná no va a llegar. Ellos estaban en su tienda de campaña, pero necesitaban salir. Cuando el Señor envió no solo el maná, sino también la carne. Ellas revoloteaban las aves. Ellos tenían que saltar y cogerla. No simplemente estar encerrado. Es que estoy metido con Dios. Mire, mentiroso. Es que yo no puedo salir, yo no puedo moverme porque, mire, arrepiéntase. Usted tiene que accionar en Dios. Usted tiene que ir a lo que Dios le dijo que haga. Porque debemos entender que la obra no es solo de uno, sino en el nombre de Jesús. Nehemías oró para hallar gracia delante del rey. ¿Cuántos tienen una oración apasionada? Una oración real. Una oración genuina. Una oración que no es solo para pedir, sino también para dar y rendirnos ante Él. Porque a veces nos pasamos de pedigüeños. Pedigüeños es solo el que pide, el que pide, el que pide. Señor, dame, 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 Señor, dame, Señor, dame, Señor. Y nos quedamos pegados en ese capítulo. Señor, dame. Pero no trabajamos y no oramos para que el Señor salve a las almas. No trabajamos y no oramos para que el Señor restaure ese matrimonio, esa familia, la cual el enemigo se ha metido. Solo nos enfocamos en pedir, pero a la final no alcanzamos nada. No alcanzamos nada. Hay un proverbio que dice: el perezoso mucho anhela, pero poco alcanza. Y el diligente
será prosperado o alcanza benevolencia. Tenemos que ser diligentes en Dios. No podemos solo anhelar y desear. Es que yo, Señor, tú sabes que yo lo quiero, que yo lo hago, yo lo anhelo. No. Sé diligente. Muchas personas creen que la oración va a ser instantánea. Sí, Dios lo puede hacer instantáneo. En un segundo, en dos, en tres, en cinco. Pero hay momentos en que el Señor va a prolongar esa respuesta a causa de trabajar primero en ti. Porque el Señor dijo que iba a obrar e iba a redimir y a restaurar su pueblo si se arrepintieran de corazón. Amén. Dice en el capítulo 2 de Nehemías, tengan un poquito de paciencia hoy que dice en el capítulo 2 de Nehemías que en el mes Nisan, esto habla del mes de entre marzo y abril, Nehemías se presentó delante del rey. Nehemías oró ¿cuándo? En el Kisleu, eso es noviembre, diciembre, y él se presentó ante el rey para buscar la gracia y el favor otorgado por Dios en el mes Nisan, que 4 o 5 meses después de la oración. El rey lo notó triste. Él no debía estar en esa condición, porque el presentarse con un rostro triste ante el rey podía causar la muerte en esa persona. Nehemías no se deja intimidar por eso, sino que el rey le pregunta: ¿qué te sucede? Nehemías le confiesa lo que está ocurriendo con su pueblo y su ciudad. Y el rey le dijo: ¿qué cosa pides? El rey le dijo: ¿qué cosa pides? Yo no sé qué es tu necesidad hoy en día, pero lo que sí te digo, que lo que vas a pedir, si está alineado en el orden y en el camino que el Señor ha dictado, Él te va a dar autoridad y te va a decir: ¿qué cosa pides? Te va a dar legalidad, te va a dar autoridad, te va a dar posesión. Dice que el rey le dio cartas para ir al otro lado del río. El rey no lo mandó limpio. No. Sin cuarto, no. Imposible. Lo mandó con su par de pesos. Lo mandó con su carta, con autoridad. Le dijo: Señor, si te place, y he hallado gracia, que la gracia Dios ya la había depositado, así como está depositada en cada uno de ustedes y nosotros. Si te place, dame cartas para asar el que está en el bosque, y me dé la madera suficiente y la provisión suficiente para yo ir y reconstruir y reedificar. Es que cuando tienes la gracia y el favor del Señor, no te va a mandar simplemente con la mano vacía, como decimos en Venezuela, con una mano adelante y una mano atrás, a ver qué pasa. No, es que cuando tú vas a ser redimido, transformado, cambiado, renovado, restaurado por Dios, porque en tu corazón ya lo creíste, el Señor te manda con la provisión completa. Así es. La respuesta de tu oración va a llegar. Pero cuando lo creyeron, dijimos que tenemos que estar en un solo sentir. La respuesta a tu oración va a llegar. Va a llegar con el botín. Va a llegar con autoridad. Va a llegar con legalidad. Pero todo esto sucede si entendemos
que la obra no es solo de uno, sino de todo el pueblo. No es solo de uno, sino de todo el pueblo. Eso no quiere decir el que Dios te haya dado autoridad, legalidad, el que el Señor te haya enviado, no quiere decir de que no vas a tener oposición. No me confundo una cosa con la otra. Porque muchos piensan, no, es que Dios me mandó, no va a haber oposición, sí va a haber oposición, pero tú, por la autoridad y la legalidad que el Señor te da, vas a vencer. Vas a vencer. Siempre hay dos o tres que se quieren levantar. Habían dos o tres por aquí alrededor que se querían levantar. Y el Señor, mira, lo apaciguó. Dice, oyéndolo Sanballat y Tobías, se disgustaron en extremo. ¿Se disgustaron por qué? Porque Dios había dado legalidad a Nehemías para ir y reconstruir. Le había dado posesiones, le había dado estabilidad, le había dado seguridad. Ojo, le había dado, lo había enviado con una guardia real. No lo envió nada más con el dinero, lo envió con una guardia real. Entonces, Sanballat y Tobías estaban disgustados por eso. Los ñongos, esos dos niños ñongos, que a ver sí y a mí no. A ver sí, que él es judío y yo soy árabe. Y porque a mí no me da y a él sí le da. Mire, mi hermano, déjese de eso. Déjese de eso porque la autoridad ha sido entregada ya. Amén. Pero cuando entendemos y sabemos de que vamos a tener oposición, hay un salmo en el 40, Salmo 40, 14, que dice: sean avergonzados y humillados a una los que buscan mi vida para destruirla, sean vueltos atrás y cubiertos de ignominia los que se complacen en mi mal. Cuando entendemos de que el Señor es quien nos respalda, de que el Señor es quien nos guía, Él va a hacer que nuestros enemigos se confundan. Él va a hacer que nuestros enemigos huyan, porque la autoridad ha sido entregada a nosotros. Amén. Dice, nos describe, también más adelante dice: llegué pues a Jerusalén. Esto en el capítulo 2. Llegué pues a Jerusalén. Después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única que yo cabalgaba. No todo el mundo está preparado para escuchar la visión que el Señor está entregando. No todo el mundo está preparado para ir en la profundidad a la cual el Señor ha entregado a las autoridades. Hay muchas personas que quieren saber de más, sin tener el conocimiento, sin tener la experiencia, sin tener el discernimiento, sin tener esa llenura de Dios para saber manejar lo que el Señor ha entregado. Dice, pero por eso ves personas que cuando les cuentas el plan de Dios, solo consigues de ellos palabras negativas. ¿No le ha pasado que mira, el Señor me habló de esto? Wow, voy a contárselo a fulano. Wow, ¿qué tú piensas? No, eso no va a pasar, eso no va a ocurrir. No, mira que te falta esto, que te falta lo otro, Es necesario que te midas a quién vas a entregar la visión que el Señor te ha dado. Porque no todo el mundo está preparado para eso. Amén. Solo conseguirás palabras negativas o traición. Quieren robar el plan de Dios que Él diseñó para ti. Obras, proyectos que solo serán efectivos en tus manos. Por eso no van a prosperar. Hay personas que se la pasan robando. Me robo un chin de ese, me robo un chin de otro, me robo un chin de aquel, me robo un chin de aquel. Y cuando viene a ver,
Es un sancocho que tú no entiendes de qué. Si es de pato, si es de gallina, si es de res, si es de no sé qué. Si... Y no saben ni cómo armarlo, ni cómo pararlo, ni cómo, porque solo quisieron robar una idea, la cual el Señor no ha diseñado para ellos. Hay personas que quieren caminar en un diseño ajeno cuando el Señor ya ha diseñado algo. No andes en mi diseño, ni en historia, ni en promesa, ni en profecía ajena, sino ande en la que el Señor ha declarado para tu vida. Cuando andas en el diseño y en la profecía que el Señor ha entregado para ti, es que comienzas a ser fructífero en Él. Hay momentos en que Dios te dará planes, pero es para ejecutarlos sin distraerte. No podemos a veces detenernos a contar o hablar con todo el mundo de lo que el Señor va a hacer, o darle el plan completo o el diseño a todos, o de todo lo que el Señor. Porque fíjense que Nehemías dice que llegó a la ciudad, no se precipitó tampoco. Es que no, bueno, ya el Señor le dio la palabra, ya llegué de una vez. No, aguántate. Yo me imagino, no lo escribe la palabra, que yo mismo no sorprendida. Eso fue, Señor, ¿cómo lo hago? Señor, a ver qué voy a hacer. Ya tú me diste la autoridad, me diste la legalidad, me diste las posesiones, me diste todo. ¿Quiénes son los que yo voy a usar? El Señor, antes de escoger los 12, oró. No se fue a la ligera. Ese es nuestro mayor ejemplo. Él fue y dijo, Señor, ¿quiénes son? Fulano, ese que va pasando por ahí, ese que se robó el dinero, vente a lo Mateo, pum, aquel mira que está pescando, pum, aquel que está en otro lado, pum, aquel mira que estaba jugando a la liguera allá, ese el verdadero israelita, tráetelo, aquel, ok, Señor, ese que va a mencionar, ven, porque ese es necesario, tú no vas a necesitar más para adelante. Es que para el cumplimiento el Señor te va a dar no solo las herramientas, te va a dar una que te diga clara de cómo debes hacer las cosas. Dice, hay un tal Sanballat y tal Tobías, los cuales se oponían a la obra del Señor, haciendo burlas, queriendo evitar la reconstrucción del muro, y enviaban personas para distraer. Nehemías 4:1 dice, cuando Sanballat oyó que estábamos en construcción de la muralla de Jerusalén, se enfureció y comenzó a burlarse de los judíos. Hay personas que te van a decir que tú estás loco. Es que ¿por qué tú estás ahí? ¿Por qué tú haces eso? ¿Y por qué tú caminas con esa línea, con esa visión? Es que no me importa lo que tú digas, mi hermano. Yo voy a lo que Dios me ha dicho. Yo voy en el camino, en la senda que el Señor ha trazado para mi vida. Y no estoy en ti. No estoy en lo que tú puedas pensar, no estoy en lo que tú puedas creer. A mí la única opinión que me importa es la que Dios tiene de mí. Cuando entendemos y andamos en esa línea que solo nos debe importar lo que Dios diga de mí y no me debe importar lo que diga el otro, somos prosperados. Debemos tener cuidado a quien hacemos partícipes del plan del Señor, del cual Él nos encomendó. No muchos entenderán, pero todos sabrán que la mano del Señor nos respalda. Es fuerte. No muchos entenderán. Dicen, ¿y cómo sucede? ¿Y cómo lo hacen? ¿Y cómo están todavía? ¿Y por qué están sucediendo esas cosas en su vida? No le busquen la lógica, no busquen la entender. Pero tú reconoces que la mano del Señor está conmigo. Tú reconoces que es la mano del Señor que te sostiene. Cuando los apóstoles eran perseguidos, los fariseos querían acabar, destruirlos. Pero salió uno y dijo, déjalos, que si eso es de Dios, van a perseverar. Si no, van a perecer. Levante la mano los que estamos perseverando en el Señor. Levante la mano los que estamos perseverando en el Señor. Eso quiere decir
decir que lo que estamos haciendo es de Dios. Eso quiere decir que lo que estamos caminando es de Dios. Eso quiere decir que respaldo y no brutalidad. La mano de Dios está de nuestro lado. La mano de Dios es que nos guía. La mano de Dios es que nos sostiene. Que digan lo que quieran, que hagan lo que quieran. Pero es la mano de Dios que nos sostiene. Que difamen, que injurien, que hagan lo que le den su gana. Pero es la mano del Dios Todopoderoso que me sostiene. Dice que mandará su ángel a que nos sostenga para que no tropiece en piedra. No hemos tropezado, hemos avanzado, hemos seguido. Todos sabrán que si Dios está conmigo, todos sabrán que si Dios está conmigo, el enemigo no prevalecerá. El enemigo no prevalecerá. El enemigo no prevalecerá. Porque es la mano de Dios que nos sostiene. Es la mano de Dios que nos guía. Es la mano de Dios. En nombre de Jesús se cae toda oración contraria. Todo Zambalá, todo Tobías, todo lo que se quiere oponer a la construcción, hoy se derriba por el poder de su sangre, por el poder de su sangre. Pero es necesario, para que esto ocurra, que debemos entender que la obra no es solo uno, sino Nehemías salió a inspeccionar las murallas, sus puertas. Todo estaba quemado. Se movió por varias entradas. Algunas de ellas no pudo pasar a causa de los escombros y la cantidad de basura que estaba acumulada. Estas puertas tienen un sentido espiritual en cada una de nuestras vidas y tipifican la etapa de nosotros en nuestro caminar en Cristo. Es necesario que todo esto esté restaurado para poder estar cubiertos y protegidos. Cuida lo que el Señor te ha entregado y que nada lo dañe. Cuida lo que el Señor te ha entregado y que nada lo dañe. Voy a pasar brevemente por cada una de las puertas. Permítame 10 a 15 minutos de glosar esto rápidamente. Dice: la puerta de las ovejas representa el acceso, la seguridad, la restauración, la vida abundante que Dios ofrece, siendo Jesús mismo quien se identifica en esa única puerta. Esta puerta hay algo que la define, y es que no tiene ni llaves ni cerrojos como algunas otras puertas. Esto quiere decir que muchos pueden entrar y de igual manera pueden salir. Pueden entrar y muchos pueden salir, ya que el redil, venir al redil del cristiano no es una obligación, ni una imposición, sino una decisión donde conseguiremos los mejores beneficios. ¿Qué quiere decir? Que esas personas que pueden entrar y pueden salir, esas personas son las que aparentan estar pero nunca estuvieron. Esas personas que dicen: yo entro a redil, yo entro a pertenecer, a ser parte de Cristo, pero de un momento a otro tú los ves que se salen, quieren mantenerse fuera.
Dice Juan 10, 7 y 9, volvió pues a Jesús decirte, de cierto digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones y saltadores son, pero no los oyeron las ovejas. Antes dijimos que entran y uno sale. El que sale no era la oveja. Dice pero no los que oyeron las ovejas. Es decir, que las ovejas solo van a escuchar la voz del buen pastor. Yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Esta puerta es donde creamos una relación con Dios a través de Cristo. Dejamos de ser criaturas para ser ovejas. Dejamos de ser creación para ser hijos. Amén. La puerta del pescado dice la evangelización y el llamado a ser pescadores de hombres, extendiendo el mensaje de Cristo. Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para servir, sino para ser servido y para dar su vida en amor de otros. Y Mateo 28:19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces esta puerta nos confirma lo que estamos hablando, el código que le he desatado hoy de parte de Dios, que la obra no es solo de uno, sino una vez que entramos y pertenecemos a Dios y entramos en su redil, debemos ser esos multiplicadores de su obra. La puerta vieja significa almacenamiento, guardado, acumulado, gastado. La única manera de destruir lo viejo del viejo hombre es en la cruz. Amén. Dice Efesios 4:24, vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad y verdad. Tenemos que estar vestidos siempre de ese viejo hombre. Tenemos que permanecer en ese nuevo hombre. Tenemos que permanecer en ese nuevo hombre y dejar ese viejo hombre atrás. Amén. Dice la puerta del valle. La puerta del valle, su significado espiritual, simboliza las pruebas, las dificultades, los desiertos, persecuciones y batallas. Entendamos de que cuando entramos también, o cuando estamos en el Señor, vamos a tener pruebas, vamos a tener dificultades, problemas, angustia, pero de todo el Señor nos librará. Amén. Hay algunos cuantos valles donde el Señor ha librado batallas. Dice el valle de Ela, donde David venció a Goliat. Eso lo vemos en 1 de Samuel 17. Muchos no daban a que David iba a vencer a Goliat, pero el Señor le entregó la victoria. Amén. El rey Asa de Judá enfrentó al ejército etíope de Sera allí. Clamó a Jehová y Jehová le dio la victoria. Amén. Eso en segunda de Crónicas 14:9-15. Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Es que tú vas a pasar por valle. Y Dios no te enseñó a pasar por valle. Dice, aunque ande. Es decir, que va a haber momento en que vas a tener prueba. Va a haber el momento en que vas a tener adversidad en lucha. Pero dice, no temeré mal alguno. No temeré lo que pueda hacerme el enemigo, porque tú estás conmigo. La puerta de Muladar tipifica todo aquello que nos sirve, todo aquello que está infectado, todo aquello que moralmente está dañado. Es donde se depositaba lo muerto, la basura, todo lo que no servía. Debemos de sacar todas esas cosas que están contaminadas, nos hacen daño y nos alejan de Dios. Hay personas que aún estando en Dios quieren mantener esa puerta de Muladar abierta. Quieren mantener basura, quieren seguir acumulando, quieren seguir llenando de todas esas cosas que nos sirven,
que nos dañan nuestra vida y nuestra comunión con Dios. Filipenses 3, del 7 al 4 dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancias, esto lo dice Pablo, y las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Hay muchas personas que dicen: no, bueno, es que yo tengo esto, que yo me lo gané en el mundo, o que yo soy así, yo tengo este tigueraje, yo tengo esta manera, yo me manejo de esta forma. Es que el Señor te dice que tienes que dejar todo eso afuera, todo eso atrás, porque si tú reviviste según un nuevo hombre y has entrado en esa puerta, el Señor te cambia. Dice: y ciertamente, aún estando todas las cosas como dando todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura por ganar a Cristo. Amén. ¿Cuántos tienen todo por basura por ganar a Cristo? Un fuerte aplauso al Señor. No voy a detenerme en todas las puertas, la puerta de la fuente, la puerta ocular, la fuente de las aguas. La fuente de las aguas es la palabra de Dios, la cual lava y nos purifica. Esto lo vemos en Efesios 5:26. Esta puerta, dicen los historiadores, dice la palabra, dicen los historiadores, que curiosamente esta puerta no necesitaba ser reparada. Esta puerta no necesitaba ser restaurada. Esta puerta tipifica la palabra del Señor. Esa palabra es viva y eficaz. No puede ser restaurada, no puede ser modificada. Esa palabra es real, genuina. No necesita agregarle ni añadirle, porque es perfecta tal y como está. La puerta de los caballos, la cual les representa una guerra espiritual. Dice, se relaciona con la guerra espiritual. La victoria del creyente, una vez que estamos llenos del Espíritu, de la palabra, listos para la guerra. Si usted no está lleno de esa puerta de la fuente, si tú no estás lleno de la palabra, de esa puerta de las aguas, no pretenda meterse en el mundo espiritual, no pretenda entrar en guerra, porque usted va a desfallecer. El Señor te dice que los caballos se preparan para la batalla, pero la victoria la da Jehová. Es necesario entender que la victoria, aunque tú tengas un hato de caballo, aunque tú tengas una granja entera de caballos, no quiere decir que usted está preparado. La victoria te la da Jehová cuando estás caminando en cada una de esas puertas, cuando estás creciendo en él cada día. La puerta del oriente tipifica la segunda venida de Cristo, la puerta del juicio, el lugar de redención, el tribunal de Cristo. La puerta de Efraín significa el doble fruto, la fructificación en Cristo. Hay personas que tienen 1, 3, 7, 6, 8, 10 años en Cristo y no son fructíferos en las congregaciones. No son fructíferos en las congregaciones. Dicen, en Venezuela se decía, ni lava ni presta la batea. Se queda ahí estancado. Tenemos que ser fructíferos en Dios. Tenemos que fructificarnos en Dios. Tenemos que multiplicarnos en Dios. Tenemos que ganar almas para el reino de los cielos. No te estoy hablando solo de lo material, sino que te estoy hablando de que tienes que crecer espiritualmente. Tienes que ganar almas para Cristo. Amén. La puerta de la cárcel simboliza protección divina. Y usted me dice, ¿cómo que una puerta de la cárcel me habla de una protección divina? Dice que ya no nos gobierna nuestra humanidad, sino que somos prisioneros de Cristo. Esa prisión de Cristo que nos lleva a la vida eterna, nos da libertad, nos da estabilidad. Amén. Esta restauración va a tener oposición. Se levantarán muchos enemigos contra ti. La restauración de tu vida espiritual va a tener mucha oposición. No vas a poder hacerlo fácilmente. No vas a poderlo hacer tranquilamente. Vas a tener mucha oposición, vas a tener muchas situaciones. Habrá desánimo, te sentirás en fuerza, estarás casi abatido.
Pero Jehová nos librará de cada una de esas pruebas. Jehová nos librará de cada una de esas pruebas. Dios le dio a Nehemías una estrategia. Dice, Nehemías preparó una estrategia. Número 1, oró a Dios. Es necesario orar a Dios para afrontar todas estas cosas. Dividió el trabajo de la vigilia. El trabajo, como dijimos antes, no era de uno solo, sino no era de solo de Nehemías. El Señor había depositado en Nehemías, pero Dios le dio la estrategia de cómo organizarse. Dice, organizó defensas por familia, animó al pueblo. Jehová los fortaleció. Con una mano construían y con la otra tenían la espada. El Señor le estaba dando las estrategias de cómo avanzar, cómo seguir en este camino del Señor. Hubo algo que me llamó la atención. Y dice que no se quitaban sus vestiduras, sino solo para bañarse. Hay personas que viven con 3 vestiduras. Hay personas que viven con 3 vestiduras. En Venezuela había una persona que vivía de esta manera. En la iglesia era una persona, tenía una fachada. En la calle tenía otra fachada. Y en su casa tenía otra fachada. En la iglesia era el que más adoraba, era el que más tocaba el cielo. Pero cuando salía a la calle era una persona con calle, con tigueraje, y no daba testimonio de lo que profesaba dentro de la congregación. Y cuando llegaba a su casa era otra persona, porque maltrataba, insultaba, menospreciaba, golpeaba, insultaba a toda su familia. Entonces, ¿cómo en una etapa o en un momento, un instante, tú tienes una vestidura y luego te la quitas y te engancha otro, y luego te la quitas y te engancha otro? Hay personas que viven sus vidas así, viviendo de vestidura en vestidura, quitándosela y cambiando su manera de actuar y de pensar por causa del entorno. Esto no ocurrió con Nehemías ni con el pueblo judío, porque ellos estaban rodeados de muchos árabes. Ellos le decían, construyamos con ustedes. Nosotros queremos construir con ustedes, sí. Levantemos la obra, nosotros lo vamos a ayudar. Nehemías le dijo, ustedes no tienen arte ni parte con nosotros. No se evita que no va, mi hermano. Usted no puede construir algo lo cual no corresponde a lo que estamos aquí adentro. No puede pretender usted que el que está allá afuera va a predicar a las almas y van a llegar aquí cuando usted no está haciendo la obra. Esto es algo que nos compete lo que estamos aquí. Porque la obra no es de uno, sino el pueblo tenía guerras. Sí, mucha oposición tenía el pueblo, muchas situaciones. Nehemías oraba junto con el pueblo, pero Nehemías tenía guerras propias también. Los pastores tienen guerras propias. Los líderes tienen guerras propias. No crea usted que solo ellos pelean o nosotros peleamos solo la batalla suya. También tenemos asuntos personales los cuales debemos vencer. También hay un viejo hombre que quiere levantarse. También hay una carne que está ahí, que está apaciguada, pero está esperando un mínimo de espacio para ella levantarse. Tenemos guerras personales, mi hermano. Aún no estamos en un cuerpo glorificado. Aún no estamos en un cuerpo glorificado. Tenemos situaciones, mi hermano. Usted no se imagina todo lo que ha ocurrido para yo estar aquí en este día. Muchas cosas. Y yo solo digo, Señor, ya tú me diste esto, ya tú hiciste esto, ya tú no, voy para allá. Y el enemigo queriendo decir, no, que eso no es, no. Y Señor, ¿será que no? No, que sí, Señor, pero ya tú lo dijiste. ¿Qué pasa? Que el Señor habla una sola vez.
A veces queremos, Señor, ok, tú me diste esta palabra, confírmala, por misericordia, toma. Después, Señor, otra vez, no, pero espera, Señor, otra vez, no, ya va, pero ¿cuántas veces? Ya te hablé una, te hablé la segunda porque te amo, porque no quiero el mal para ti. Pero ¿cuántas veces quieres que te diga las cosas si ya yo te dije lo que has de hacer y lo que has de decir, cómo te has de mover y qué has de hablar? Abre tu boca, porque no eres tú, es Jehová que va a hacer obra en cada uno de nosotros. Amén. Den un fuerte aplauso al Señor, que lo voy a poner muy tranquilo. No se me vayan ahí, no se me vayan ahí que Cristo viene. La obra no es de solo uno, sino hay maquinaciones para hacer caer a los ungidos de Dios. Hay inventos, hay invitaciones engañosas para distraer a los líderes y pastores. Hay maquinaciones para pretender hacer desviar la obra. Hay maquinaciones para hacer detener la obra. Hay maquinaciones para estorbar el crecimiento. Hay maquinaciones para estorbar todo esto en varias ocasiones. En varias ocasiones ocurrió esto. A Nehemías le enviaron cartas para decirle: ven y conversemos sobre este proyecto que tú estás haciendo. Es que se ve muy bonito, es que parece que va bien, es que va viendo en popa. ¡Wow! ¡Qué excelente! ¡Felicitaciones! Ven. Los árabes le decían a Nehemías: ven, vamos a conversar, vamos a hablar de ese proyecto, ven, háblame. Pero él tenía el discernimiento activo. Habían mensajes los cuales le enviaban. Habían conversaciones entre ellos con calumnias para debilitar la fe de Nehemías. Hay falsos profetas que enviaron para distorsionar o intentar confundir lo que el Señor ya había dicho. Usaban falsos profetas para dar una palabra supuestamente de parte de Dios y decir supuestamente de parte de Dios que no consiguieran en la obra o para retrasar la obra. Querían infundir miedo. Entre esos estaban la profetisa Noadías, Sanbalá y Tobías, los cuales querían procurar el mal para Nehemías. Hay personas allá afuera que quieren procurar el mal para esta casa. No podemos dejarnos distraer, no podemos dejarnos desviar, no podemos dejarnos desconcentrar, no podemos dejarnos Dios mío, no podemos dejarnos distraer, no podemos dejarnos confundir, que si no le presta el diablo, me confunde. No podemos dejarnos confundir en cuál la visión el Señor ha entregado, porque el Señor ha sido claro y preciso. Hay que reconstruir, hay que reedificar, hay que restaurar las puertas y los muros. Y no es cuestión de uno, sino cuando hay un discernimiento activo, se sabe cuando ese profeta viene de Dios y no viene de Dios. Hay personas que van a una actividad o se consiguen a alguien en la calle: oye, tengo una palabra de parte de Dios, y le empiezan a hablar muchísimas cosas y no tienen ese discernimiento activo, y entonces caen en esa confusión. Empiezan a buscar información y palabras donde no tienen que buscar, sin una revelación, y caen en confusión y se desvían. No, porque no es así como me estaban diciendo, es esto y esto y esto. Y cuando el diablo los envuelve, los confunde, los enrolla, y van donde los árabes y dicen: ok,
me enviaste una carta, me enviaste un mensaje. ¿Qué es lo que tienes que decirme? Cuando llegan ahí le inventan otro cuento y lo confunden aún más y terminan perdiéndose. Nada puede confundirnos, nada puede distraernos, nada puede desenfocarnos de la obra el cual el Señor nos ha entregado. No podemos dejarnos distraer por la temporada, por la ocasión, por lo que ocurre en el mundo. No podemos distraernos por las ocupaciones, responsabilidades laborales o familiares. Debemos estar claros de que el Señor nos ha escogido y ha puesto gracia en cada uno de nosotros para llevar y hacer una obra. El Señor hacía que le hiciera esta pregunta: ¿cómo va nuestra asignación? ¿Cómo va lo que el Señor te ha asignado? ¿En qué etapa está? ¿En qué fase está? ¿Cómo lo estás llevando? ¿Cómo lo estás dirigiendo? ¿Estás haciendo un abortivo? ¿Estás agarrando de uno y de otro? ¿Estás haciendo un Frankenstein? Un poquito de ahí, un poquito de allá, un pie de aquí, un pie del otro, un pie. No. El Señor reprenda al diablo. ¿Cómo está la asignación el cual el Señor te ha entregado? ¿Cómo va la profecía el cual el Señor te ha dicho que hagas? ¿Cómo estamos construyendo? ¿Estamos construyendo de la manera correcta? Yo quiero que te pongas sobre tus pies.